Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. El día de hoy vamos a ver nuestro segundo video referente a la sección de macroeconomía. En este video vamos a ver sobre el modelo de consumo en dos periodos, el cual ya pertenece a los modelos intertemporales de consumo, ¿no? Como ustedes recuerdan, en la clase pasada se vio lo que era la función keynesiana de consumo, pero actualmente ya veremos los modelos intertemporales. Dentro de este modelo intertemporal de consumo existen tres supuestos. El primero es que solamente hay dos periodos de tiempo. También que existe una certidumbre sobre las variables, es decir, son conocidas y se sabe su comportamiento a través del tiempo. Y el tercer supuesto es el tipo de cambio que es constante. En este modelo de consumo básico en dos periodos, lo que se busca es maximizar la función utilidad intertemporal, sujeto a una restricción presupuestaria también intertemporal. La utilidad intertemporal viene definida por la siguiente función. Como podemos ver aquí en pantalla, esta es nuestra utilidad intertemporal, la cual está definida de la siguiente manera. U de utilidad es igual a la utilidad del consumo 1. En este caso las utilidades, si ustedes hacen una comparativa con la teoría microeconómica, en microeconomía lo que se buscaba era maximizar la utilidad de los individuos a través de la cantidad de bienes que consumía. De la misma manera estamos haciendo esto en macroeconomía, pero ya no el consumo individual, sino el consumo nacional, ¿no? El consumo generalizado de una economía. Entonces, esta función de utilidad depende de la utilidad que se da en el primer periodo, es decir, el consumo del primer periodo, más la utilidad del consumo del segundo periodo sobre 1 más P. Este 1 más P es importante ya que P, como dice aquí, es un factor de descuento que hace que se valore más el consumo presente que el consumo futuro. Es decir, representa el costo de no consumir hoy. En cierto modo, las personas prefieren consumir en el periodo 1 ya que le genera un mayor beneficio, ¿no? Este beneficio que le genera a las personas consumir su plata hoy y no en el futuro lo representamos con la letra P y está dentro de la ecuación de utilidad intertemporal. Para este modelo básico en dos periodos vamos a utilizar la función logarítmica. Entonces la función intertemporal de utilidad quedaría de la siguiente manera. La utilidad es igual al logaritmo natural del consumo 1 más el logaritmo natural del consumo 2 sobre 1 más P. Ahora bien, ya tenemos la utilidad intertemporal. Lo que nos queda por hacer es calcular y estimar la restricción presupuestaria intertemporal. Para eso vamos a plantear una línea del tiempo que estamos viendo en pantalla, en la cual tenemos el periodo 1, que es este de aquí, el periodo 2, y dentro de estos periodos existen las siguientes variables. Tenemos la variable Q1, que es el ingreso o la riqueza con la que se comienza el primer periodo. Esta riqueza puede ser parte de, por ejemplo, una herencia que se ha dejado a algún familiar, entonces este familiar comenzaría con una riqueza inicial. Luego tenemos la riqueza Q2, que es la riqueza con la que se termina el primer periodo, y Q3 es la riqueza con la que se termina el último periodo. En los intervalos de tiempo entre el Q1 y el Q2 existe obviamente una ganancia, es decir, un ingreso que es el ingreso Y1 y un gasto que es el consumo C1. Es decir, el individuo comienza con una riqueza inicial, pero sin embargo tiene un ingreso en el primer periodo. Y de ese ingreso una parte la consume, por lo tanto el consumo es el C1. Luego de hacerse ese cálculo de riqueza inicial más ingreso menos consumo, obtenemos el Q2. El Q2 sería la ganancia o la riqueza acumulada del primer periodo. De forma similar sucede en el segundo periodo, hay un ingreso 2 y un consumo 2. Y finalmente el individuo lo que deja como herencia, ya que estamos suponiendo de que solamente hay dos periodos, sería el Q3, ¿no? que sería la herencia que deja a la persona. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la riqueza primero que existe en el primer periodo, es decir, al terminar el primer periodo, lo que tendríamos que hacer es calcular Q2.
Y Q2 no es otra cosa que Q1 multiplicado por 1 más R, que es la tasa de interés, más Y1 menos C1. ¿Por qué 1 más R? Porque R, normalmente en economía solemos usar la letra R para representar la tasa de interés. Y es que cada riqueza que nosotros tenemos el supuesto de que lo estamos invirtiendo, ¿no? Se invierta una tasa de interés, lo que le genera un retorno de ganancias. Por eso esa riqueza inicial Q1, el individuo le invierte a una tasa de interés y a eso se le suma el ingreso 1 y se le resta el consumo 1, por lo tanto ahí tendríamos lo que es el valor de Q2, que está aquí, ¿no? Q2 es el valor que nosotros tenemos al terminar el primer periodo. Ahora, si queremos saber cuál es la riqueza con la que terminamos nuestra vida, es decir, queremos calcular el Q3, simplemente tendríamos que reemplazar, porque Q3 sería lo mismo que la fórmula que hemos visto aquí, anterior, simplemente ya intercambiando los valores. Lo que hacemos en este momento es multiplicar 1 más R, que es la tasa de interés, por Q2. ¿Pero qué cosa es Q2? Q2 ya lo hemos encontrado acá, ¿no? Está de color un cuadrado azul. Entonces este cuadrado azul lo vamos a reemplazar aquí. Al reemplazar, lo que nosotros obtenemos es esto de acá. Esto es lo que hemos reemplazado. Por lo tanto, Q3 nos quedaría de la siguiente manera. Q3 es igual a 1 más R, que multiplica a Q1 más, por 1 más R, más el ingreso 1 menos el consumo 1, más el ingreso 2 menos el consumo 2. Esta sería toda la fórmula que nosotros necesitamos para calcular la riqueza final. Aquí lo que vamos a hacer es dividir en ambos lados 1 más R. Acá si dividimos 1 más R se nos va este 1 más R. Y nos queda Q3 sobre 1 más R. Acá ya se fue el 1 más R. Pero a este componente de acá nos faltaría dividirlo entre 1 más R. Y eso es lo que está aquí abajo, ¿no? Ahora que tenemos este despeje de Q3, lo que vamos a hacer es despejar para un lado de la ecuación todos los componentes del consumo y para el otro lado todas las variables. Aquí hemos despejado para el lado izquierdo de la ecuación todo lo que es el consumo y al lado derecho de la ecuación todo lo que es la variable referente a la renta, la riqueza y a la tasa de interés. Algo interesante acá es que al hacer este despeje y dejar a un lado las variables del consumo, lo que estamos calculando es la restricción presupuestaria intertemporal. Es decir, el consumo del periodo 1 y el periodo 2 depende de los ingresos, de la renta, de la tasa de interés y de la riqueza acumulada al último periodo y el primer periodo. Por lo tanto, podemos separar esos términos, ¿no? Este término que es del consumo, ese término de acá, si se dan cuenta, es el valor presente del consumo. ¿Por qué el valor presente del consumo? Porque nosotros al dividir una variable entre 1 más la tasa de interés, lo que estamos haciendo es traer ese valor del futuro a un valor presente. Estamos calculando cuánto valdría esa plata el día de hoy si no lo hubiéramos invertido a esa tasa de interés. Es decir, cuánto vale el día de hoy. Por lo tanto, acá estaríamos hallando el valor presente del consumo. De igual forma, si queremos hallar el valor presente del ingreso, sería Y1, que es el ingreso inicial, más Y2 traído a valor presente. Hacemos lo mismo para lo que es la riqueza y también estamos obteniendo el valor presente de las riquezas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la restricción presupuestaria, que es igual a la suma del valor presente de la renta más el valor presente de la riqueza. Y eso nos da igual al valor presente del consumo. Por lo tanto, la función de utilidad intertemporal sujeta a la restricción presupuestaria intertemporal quedaría de la siguiente manera.
Lo que tenemos que hacer ahora es un problema de maximización de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, ¿no? Como está aquí en este cuadro naranja. Porque nosotros ya hemos calculado en primera instancia, calculamos lo que era la utilidad intertemporal, que es esta de acá, esta fórmula de acá. Y también hemos calculado lo que es la restricción presupuestaria intertemporal, que es esta de acá, la número 2. Con ambas ecuaciones nosotros ya podemos hacer nuestro problema de maximización de utilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la función del lagrangiano, para así obtener los valores que maximizan esa utilidad. ¿Cómo se construye la ecuación del lagrangiano? Primero tenemos que definir una ecuación como Lagrange, que es igual a la utilidad intertemporal, que es este componente de acá. Como ya habíamos visto, logaritmo natural del consumo 1 más logaritmo natural del consumo 2 sobre 1 más p, más un lambda. Este es el lambda que nosotros aplicamos, y este lambda multiplica a toda la restricción presupuestaria. Acá hemos hecho un ajuste. Si se dan cuenta, hemos pasado el valor presente del consumo que está acá sumando al otro lado restando, y eso lo hemos puesto aquí al costado del lambda, ¿no? Multiplicando al lambda. Por lo tanto, así hemos construido ya nuestra función de lagrangiano. Lo que queda ahora es aplicar las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden significa aplicar las primeras derivadas respecto a las variables dependientes, y esas derivadas igualarlas a 0. Por lo tanto, la primera derivada sería la derivada del lagrangiano respecto al consumo 1, tiene que ser igual a 0. Si nosotros aplicamos derivadas al consumo 1, acá tenemos un consumo 1, por lo tanto, logaritmo de consumo 1, su derivada es 1 sobre consumo 1. Siempre que sea logaritmo natural, la derivada es 1 sobre lo que acompaña el logaritmo. Acá también tenemos un lambda, y este lambda, recuerden que multiplica toda esta ecuación. Por lo tanto, aquí tendríamos un menos c1 multiplicado por lambda, entonces su derivada sería solamente menos lambda. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra primera derivada, que la igualamos a 0, ¿no? Aquí está nuestra primera derivada igualada a 0. Ahora, la segunda derivada ya no es respecto a c1, sino es respecto al consumo 2. Sería derivada de lambda respecto a c2 igual a 0. Aplicamos lo mismo. Acá la derivada del logaritmo natural de c2 sobre 1 más p es 1 sobre c2 por 1 más p. Acá también tenemos el lambda que multiplica al c2 de acá. Su derivada es lo que encontramos acá. Por lo tanto, aquí tenemos ya la segunda derivada del lagrangiano respecto a c2 igualada a 0. Y finalmente, la última derivada de las condiciones de primer orden sería la derivada del lagrangiano respecto a lambda, que sería todo esto de acá, porque todo esto multiplica lambda, ¿no? Entonces, a través de las derivadas, nosotros sabemos que la derivada de una variable que multiplica a una ecuación o una constante, en este caso lo tomamos como constante, sería toda la constante, que es todo esto de acá del cuadro naranja. Pero todo esto de acá, recuerden que es la restricción presupuestaria intertemporal, porque de ahí hemos sacado. Entonces, para ahorrarnos el trabajo de escribir toda la ecuación, vamos a poner que la restricción presupuestaria intertemporal es igual a 0. Y así tenemos ya nuestra tercera derivada de las condiciones de primer orden. Lo que tocaría ahora es dividir nuestra primera derivada que hemos hallado sobre la segunda derivada, que es esto que estamos haciendo aquí. Acá dividimos la primera derivada sobre la segunda derivada, y operando nos queda lo siguiente de acá abajo. Esto de acá es lo que hemos hallado nosotros al dividir. Multiplicamos en aspa y nos queda esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá es muy importante, ya que es la ecuación intertemporal de Euler. ¿Y por qué es importante? Porque nos sirve para poder analizar lo que es los consumos en referencia a la tasa de interés y a la tasa de descuento que habíamos dicho que era P.
¿Y cómo se da este análisis? De la siguiente manera. Si nosotros multiplicamos y despejamos, nos queda lo siguiente. Euler nos dice, la ecuación intertemporal de Euler nos dice que si R es igual a P, es decir, si la tasa de descuento es igual a la tasa de interés, los consumos son iguales. El consumo 2 y el consumo 1 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si la tasa que nos van a pagar por invertir nuestro dinero en el futuro es igual a la tasa de consumir en el primer periodo, no va a haber ningún incentivo para el individuo de consumir más ahora o consumir más en el futuro. Por lo tanto, su consumo va a ser igual tanto en el periodo 2 como en el periodo 1. Sin embargo, si la tasa de interés es mayor que la tasa de descuento, es decir, en el futuro nos van a pagar más por consumir que lo que nos pagan ahora o lo que obtenemos ahora, el consumo en el segundo periodo va a ser mayor que en el primer periodo. Entonces, si el consumo en el futuro va a ser mayor que ahora, podemos decir en términos generales que el consumo está creciendo. De manera opuesta, si la tasa de interés es menor a la tasa de descuento, por lo tanto en el futuro nos van a pagar menos de lo que estamos generando por consumir ahora. Entonces el consumo en el segundo periodo va a ser menor que en el periodo actual. Por lo tanto diríamos que el consumo se va a dar de una forma decreciente, va a estar en caída, ¿no? Entonces por eso es importante esta ecuación intertemporal de Euler, porque nos permite analizar e inferir a través de la tasa de interés y la tasa de descuento cómo van a ser los consumos en el futuro y cómo esto puede afectar el consumo de las personas y el consumo nacional. Ahora bien, lo que nos quedaría por hacer es respecto a la segunda derivada, que era la ecuación de Euler, intertemporal de Euler, que es esta de acá, es lo mismo de acá, solamente que hemos despejado el C2 para un lado. Esta ecuación intertemporal de Euler, que es nuestra segunda derivada, tenemos que reemplazarla en nuestra tercera derivada, que era la restricción presupuestaria intertemporal. Acá hay un C2, entonces en este C2 vamos a reemplazar. Al reemplazar nos da todo lo que está acá abajo, ¿no? Toda esta ecuación de acá. Esta ecuación intertemporal, esta restricción, perdón, intertemporal del consumo, lo que vamos a hacer es operarla. Entonces, operando todo esto de acá, ustedes pueden hacerlo en su casa manualmente. Si operan, van a llegar al siguiente resultado. Acá nos queda C multiplicado por 2P sobre 1 más P es igual a valor presente de las rentas más valor presente de la riqueza. Este componente de acá pasa al otro lado dividiendo, pero al dividir por ley de exponentes ustedes saben que si ponen al otro lado, esto acá pasaría como 1 sobre todo este componente de acá, lo pueden volver a reescribir de esta manera, como el componente elevado a la menos 1. Entonces esto es lo que hemos hecho acá abajo, ¿no? En lugar de dividir toda esta parte entre esto, vamos a poner este componente menos 1 y así sería una división. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que si nosotros ponemos a la menos 1 también se puede reescribir de la siguiente manera, ya que también por ley de exponentes si a sobre b está elevado a la menos 1, este es igual que decir b sobre a. Por lo tanto acá lo que hemos hecho nomás es cambiar del numerador al denominador y del denominador al numerador. Si seguimos operando llegamos a esta parte de acá, en la cual vemos que el consumo en el primer periodo es igual a 1 más P sobre 2P multiplicado por el ingreso 1 más el ingreso 2 entre 1 más R más la riqueza inicial por 1 más R menos la riqueza final sobre 1 más R. Esta sería la ecuación del consumo en el periodo 1 que maximiza la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. De igual forma, si aplicamos este mismo cálculo, pero ya no reemplazando C2, sino reemplazando C1, lo que obtendríamos sería esta ecuación de acá respecto a C2, ¿no? Entonces así obtendríamos de forma general lo que es el C1' y el C2'. ¿Por qué prima? Porque son los consumos que maximizan la utilidad sujeta a esta restricción presupuestaria.
intertemporal. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Lo que hemos hecho hoy día es un consumo ya no de manera estática, es decir, ya no hacemos un modelo keynesiano, porque recuerden que el modelo keynesiano era un modelo estático, sino este es un modelo dinámico, ya es en dos periodos, es intertemporal, en la cual estamos asumiendo estos supuestos del tipo de cambio constante, que existen solamente dos periodos y que hay una certidumbre de las variables. Lo que se trató de hacer en este modelo básico es maximizar una utilidad de dos periodos de consumo sujeta a restricciones en las cuales estaba incluida la tasa de interés y la tasa de descuento. Y al final hemos calculado el consumo 1 que maximiza esta utilidad, es decir, el consumo prima, y el consumo 2 que también maximiza esta utilidad intertemporal, ¿no? Ya en el siguiente video vamos a ver la teoría del ingreso permanente y el modelo de ciclo de vida, que son modelos ya no solamente para dos periodos, sino son modelos que tienden al infinito. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.